conferencias. En total van a ser 56 entre conferencias y seminarios, pero de ellas hay 6 que por la temática y por los ponentes vale la pena recalcarlos. Una de ellas es Scaling Up, Globalidad y Nuevas Metodologías de Crecimiento, que corre a cargo del creador de Angry Birds, Peter Westerbacka, y además irá junto con 3 startups de éxito, Fan Academy, Klein y Odilio. Ellos nos van a explicar las metodologías que han seguido para conseguir desarrollar y hacer más grande su negocio. Otra de las grandes conferencias será la internacionalización del comercio electrónico. En esta conferencia contaremos con la presencia de la empresa Hewkers. Esta es una empresa valenciana, en concreto ilicitana, que ha conseguido vender sus gafas de sol por todo el mundo. Además contaremos con la presencia de la plataforma de pago PayPal y con la consultora de comercio electrónico Cuombo. La tercera de ellas vendrá a cargo de Christian Felber. Él nos explicará el modelo de la economía del bien común. Christian Felber es el precursor de este modelo económico, cuya principal objetivo es que las empresas dejen el objetivo del afán de lucro y se dirijan hacia el bien común y la cooperación. La cuarta de las grandes conferencias está dedicada a Big Data y la eficiencia publicitaria. Para ello contaremos con Macarena Estevez. Macarena Estevez es la fundadora de una empresa que líder indiscutible en el tratamiento de datos. Como saben, Big Data es el tratamiento fundamentalmente basado en el tratamiento de grandes volúmenes de datos, y lo que nos va a explicar es de qué manera se puede utilizar para posicionar a las empresas en el exterior. La cuarta conferencia, la digitalización y globalización en un entorno VUCA, del inglés volátil, incierto, complejo y ambiguo, estará estructurado en forma de una charla-debate y contaremos con la presencia de José Peña y José María Oquín, que nos explicarán cómo es el nuevo mundo que nos ha tocado vivir y cómo desarrollarlo. Y por último, será la conferencia Alianzas Estratégicas para Internacionalizarse generando valor social. Esta conferencia, que en realidad será una mesa redonda, estará moderada por Carol Rius, que es una especialista en el desarrollo del comercio internacional con impacto social. Y contaremos también con la presencia de 3 empresas implicadas en este tipo de comercio, como es Social Nest, que es una aceleradora de negocios de impacto social, Borney, que es una pyme de aerogeneradores mini, y Eternum Energy, que es una startup británica que está instalada en Valencia. Además de esto, hemos organizado 50 ponencias más, que son de más o menos 1 hora de duración, y de manera que en un mismo rango horario puedan haber hasta 800 personas asistiendo a diferentes eventos según sea su interés. Sabemos que el tema de la internacionalización es muy amplio y hemos intentado tratar la mayor parte de aspectos, pero como esto no siempre es posible, pues nos hemos centrado en aquellos que consideramos que son de mayor interés porque son de actualidad. Si pudiéramos hacer un breve resumen de los temas, uno de ellos sería el comercio electrónico, como ya hemos visto. En los últimos años se ha desarrollado mucho, y aunque en países asiáticos y en Estados Unidos está muy desarrollado, en Europa cada vez lo es más. Y entonces hemos organizado ponencias relativas no solamente a lo que es en sí el comercio electrónico, sino a aspectos que le influyen, por ejemplo, la logística, muy importante en el comercio electrónico, cómo montar una tienda online, cómo compaginar la venta online con la offline, cómo posicionarse en mercados exteriores a través de plataformas electrónicas. Otro aspecto importante de la internacionalización son las herramientas tecnológicas. Todos sabemos que hoy en día las páginas web son la mejor tarjeta de visita de una empresa, y Internet se configura como una herramienta imprescindible, y es muy importante, por ejemplo, en la parte de marketing. De ahí que tengamos ponencias relativas a la utilización de redes sociales en el marketing a través de blogs, el video marketing o, como ya hemos visto antes, la utilización de Big Data. Y otra parte importante es la marca. La marca cada vez más es más importante a la hora de posicionarse en mercados exteriores, para lo cual también tenemos algunas ponencias relacionadas con este tema. Todo esto sin olvidar que hay una serie de aspectos en la internacionalización que son, digamos, clásicos, pero que no podemos olvidar. Por ejemplo, el nuevo Código Aduanero de la Unión Europea, que ha entrado en vigor y que tendríamos que saber qué cambios van a suponer para que las empresas que salen al exterior lo tengan presente. ¿Qué son los operadores logísticos integrados? ¿Cómo han evolucionado desde la gente de aduanas hasta lo que son operadores logísticos totalmente integrados?
qué es un operador económico autorizado, qué ventajas es que te reconozcan como operador económico autorizado, los aspectos fiscales en las exportaciones y en las importaciones, las formas de pago, muy interesante, sabiendo qué diferentes formas de pago hay y cuál es la más conveniente según el producto y según el mercado, los aspectos contractuales, qué tipo de premisas hay que tener a la hora de hacer contratos internacionales y los instrumentos de financiación, tanto públicos como privados. Todo ello sin olvidar temas como la innovación, aspectos culturales y técnicas de negociación. Y bueno, en realidad este es un resumen de todas las ponencias que pueden ver en la página web, que ya digo, suman 50 o alguna más. Gracias.